Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta tercera charla del ciclo Música y Ciencia que nos ofrece el programa de divulgación científica, tecnológica y humanista Martes en la Ciencia. Hoy tenemos como invitada a la doctora Virginia Arieta Baizabal, quien es licenciada en Arqueología por la UB, maestra en Estudios Mesoamericanos y doctora en Antropología con especialidad en Arqueología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como de la Sociedad Americana de Arqueología. Actualmente es investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, donde dirige un proyecto arqueológico en el sitio Olmeca de Antonio Plaza, Veracruz. Es docente en el programa de licenciatura en Arqueología de la Facultad de Antropología. Ha participado en diversos proyectos arqueológicos nacionales e internacionales. Sus temas de investigación giran en torno a la cultura olmeca, a la arqueología demográfica y al uso de nuevas tecnologías en la arqueología. Desde hace más de 15 años es colaboradora del proyecto arqueológico San Lorenzo Tenochtitlan. Es autora de libros, capítulos de libro, artículos científicos y de divulgación, y editora de Fuimos Peces, revista digital enfocada en temas de ciencias sociales y humanidades. Damos la bienvenida a la doctora Virginia Arieta Baizabal, quien nos ofrece la charla Lo que las piedras nos dicen, arte escultórico olmeca. Esto es Martes en la Ciencia. Bienvenidos. Muchas gracias. Antes que nada, agradezco mucho el espacio y sobre todo para hablar de un tema que me gusta mucho y en este programa que sé que es muy exitoso, el de Martes en la Ciencia. Entonces, como bien lo han mencionado, yo voy a platicarles el día de hoy sobre lo que nos dicen las piedras, específicamente del arte escultórico olmeca. Y antes de pasar al tema que hoy voy a exponer, yo siento la necesidad de compartirles un poco un contexto bastante general, porque no podemos entender el arte escultórico o qué nos dicen estas piedras si no comprendemos primero el tiempo y el espacio en el que estamos, es el contexto de estas. Entonces, en primer lugar, voy a ubicar a los olmecas en el mundo, como seguramente todos nosotros recordaremos, pues que es algo que nos enseñan desde la educación básica. Los olmecas, pues es uno de los puntos civilizatorios en el mundo, específicamente en Mesoamérica. Y temporalmente se ubican alrededor del 1800 a.C. al 100 a.C. Pero si bien son una de las primeras sociedades en Mesoamérica, en el contexto mundial, vamos a ver que realmente es una sociedad un tanto tardía. Dentro de las primeras es la más tardía. Entonces encontramos puntos civilizatorios como Mesopotamia, Egipto, India, China. Y uno de los que yo destaco aquí es Caral, justamente en Sudamérica, del cual conocemos hasta hace unas décadas, en comparación a todo lo que hemos aprendido de Egipto y Mesopotamia, que son sitios que han sido estudiados desde el siglo antepasado. Caral es un sitio relativamente nuevo en investigaciones. Bueno, a pesar de que pueden ver aquí que Mesopotamia tiene un auge en el 3500, o Egipto en el 3000 a.C., estos sitios tienen su primera ocupación desde tiempo muy, muy antiguo. Es decir, podemos remitirnos hasta el 7000 a.C. Eso es a nivel. Si nosotros vamos a Mesoamérica, entonces vamos a ver que en efecto la cultura olmeca es la primera. De hecho, por mucho tiempo se le conoció como la cultura madre. Ahorita hay un debate en torno al tema. Se habla, por ejemplo, también de culturas hermanas. Y eso tiene que ver porque en el preclásico, como nosotros categorizamos los arqueólogos el tiempo en el pasado, el preclásico no solamente estuvo ocupado por los olmecas, sino hubo otros sitios en Mesoamérica, como yo pongo el caso de Cuicuilco, pero bueno, hay muchos también en el área maya, Tlatilco, Tlapacoya, en el Estado de México, por ejemplo. Entonces, los olmecas, si bien es una cultura muy importante, convivieron con otros grupos en Mesoamérica. También conocemos, para ponernos en contexto temporal, lo que sucedió un poco más en el periodo clásico, con Tajín, Teotihuacán, el área maya en Chichén. Pero, y por supuesto lo que sucede en el posclásico, donde tenemos mucha más información de la gran Tenochtitlán, de los mexicas, por todos los códices que nos dejaron. Entonces, si lo vemos desde un contexto de Mesoamérica, los olmecas en el preclásico, pues es una sociedad
que es la primera o una de las primeras en esta área geográfico-cultural. Dentro de la región olmeca, que ahorita vamos a ir a lo geográfico, y les voy a explicar más o menos qué es lo que definimos como región olmeca, pues vamos a ver que hay diferentes grupos de olmecas o diferentes sociedades de olmecas. Entonces, dentro de nuestras categorizaciones arqueológicas temporales, el preclásico lo vamos a subdividir en preclásico inferior, preclásico medio y preclásico tardío, también llamado epiolmeca. Entonces, San Lorenzo es un sitio, es la primera capital, no solo olmeca, sino mesoamericana, que se va a desarrollar justamente en el preclásico inferior, que va del 1800 a.C. al 1000 a.C. Subsecuentemente, la segunda capital la va a ocupar la Venta, del 1000 a.C. al 400 a.C. y posteriormente es el sitio de Tres Zapotes. Yo pongo las imágenes de estas tres cabezas colosales porque a mí me parece bastante significativo que se vea desde este momento que hay diferentes escuelas escultóricas. Entonces, vamos a ver al ratito más a detalle las 17 cabezas colosales, pero aquí me parece bastante claro cómo la escuela escultórica de San Lorenzo, que vemos en esta cabeza colosal, va a ser muy distinta, a pesar de que comparten características y claramente son cabezas colosales olmecas, va a ser muy distinta a la escuela escultórica de la Venta e incluso muy, muy distinta a la escuela escultórica de Tres Zapotes. Ya que nos ubicamos en el tiempo, permíteme decirles cuándo empieza a aparecer por primera vez el arte monumental olmeca. No hay evidencia de que empiece muy temprano, aunque puede ser muy factible porque desde muy temprano, desde el 1800 a.C., vemos cómo los olmecas manejaban a la perfección la lítica. El trabajo escultórico empieza en el 1500 a.C., de lo que hay evidencia hasta hoy en día. Geográficamente, pues nos vamos a ubicar en la costa sur del Golfo de México, específicamente en el estado de Veracruz y Tabasco. Yo ocupo este mapa que me gusta mucho porque justamente lo que no quiero es que haya una división geográfica o una división política como la que entendemos hoy en día, que divide a Veracruz y a Tabasco. Los olmecas lo veían así, veían todo un territorio lleno de ríos y lo que ustedes pueden ver en pantalla pues son todos los sitios olmecas que se conocen hasta hoy en día. De particular interés va a ser San Lorenzo, la primera capital, la del preclásico inferior, y la Venta, la del preclásico medio. También destaco aquí el sitio de Tres Zapotes. Pero a lo largo de esta presentación vamos a mencionar sitios como por ejemplo el Manatí, el Azuzul, Antonio Plaza, que también son sitios olmecas, pero hay algo que los distingue entre unos y otros, y eso tiene que ver también con su escultura. Bueno, dentro de este marco geográfico temporal, me es de mucho interés recalcar que los olmecas tenían un profundo interés bastante intenso con su entorno. Esa parte de lo que hoy es Veracruz y Tabasco, pues lo conocemos hoy en día como tierras bajas tropicales, que es un clima, como todos nosotros sabemos, bastante húmedo y con altitudes pues menores en comparación a lo que tenemos en la montaña o en el altiplano central, a unos 1500 metros sobre el nivel del mar. Hablo de toda la selva en general. Vamos a ver que donde se ubican los olmecas o su lugar de preferencia para la habitación no llega a los 100 metros sobre el nivel del mar. Les gustaba algo muy, muy húmedo y casi en el pantano. Esta es la selva, ¿cómo se ve hoy en día? Lo que queda de la selva húmeda tropical en el mundo. Y los olmecas se encuentran en el punto más alto hacia el norte de nuestro país, de la selva. Bueno, este mapa a mí me gusta mucho porque también podemos ver cómo dentro de las selvas húmedas tropicales, dentro de ellas hay muchos ecosistemas que van desde la Sierra de los Tuxtlas, que podemos ver aquí, que son alturas de 1500 metros sobre el nivel del mar máximo, pero también hay niveles de la superficie costera que están a nivel del mar. Entonces, todos estos planicies aluviales o llanuras aluviales se componen también de pequeños ecosistemas como los pantanos, como los manglares, que eran de preferencia mucho de los olmecas. Vamos a recordar cómo sitios como San Lorenzo o como la Venta se encuentran en las partes más bajas, muy en contacto con el agua. Es de principal interés
porque hoy en día hay una campaña muy importante sobre la preservación de los pantanos. Y es que en ellos hay una gran diversidad, como podemos ver en esta imagen, tanto de flora como de fauna. Y agregarle a esto todos los animales que están extintos, como esta impresionante águila arpía que medía más de 1,5 metros y que seguramente fue fuente de inspiración para mucho de lo que quisieron representar en sus esculturas, como vamos a ver adelante. Aprovecho aquí para mencionarles en este marco geográfico temporal que cómo es el terreno en esta área. Y está compuesto, como pueden ver en esta imagen, de terrenos prácticamente inundables, depósitos fluviales, lacustres, palustres, latitudes, como podemos ver, menores a los 100 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, San Lorenzo, la parte más alta está a 65 metros sobre el nivel del mar. La Venta ni se diga, no llega ni a los 15 metros sobre el nivel del mar. Todo es planicie aluvial y los olmecas vivían justamente en islas o en partes altas que encontraban del terreno o construían esas partes altas, como lo podemos ver en San Lorenzo o en la propia isla de la Venta. Hay cambios continuos en los ríos, no solo hoy en día, sino la geomorfología, los arqueólogos nos ha ayudado muchísimo a conocer que en el pasado había ríos que hoy están extintos. Entonces, si hoy vemos que esta región está llena de ríos, en el pasado era mucho más acuática de lo que vemos hoy en día. Y una parte que me interesa destacar mucho de la geología es que hay muy pocos depósitos rocosos. No hay piedra de forma natural en esta parte del sur de Veracruz y Tabasco. Eso es importante porque yo les voy a hablar del arte pétreo. Entonces, una de las primeras preguntas que surgen cada que estamos ante cabezas colosales o entre tronos, majestuosas esculturas como las olmecas, es de dónde traían la piedra, porque sabemos que en esa área no había piedra de forma natural. Bueno, hoy sabemos, gracias a los estudios, que toda la traían de la Sierra de los Tuxtlas, del volcán San Martín Pajapan y sus alrededores. Esto significa que son 60 kilómetros en línea recta hacia San Lorenzo y 100 kilómetros en línea recta hacia la Venta. ¿Cómo? Surgen muchas preguntas, cómo la transportaban, por ejemplo, y muchas implicaciones, porque para transportarla tienes que tener una organización social bastante sólida y significativa. Bueno, a pesar de que hemos aprendido muchísimo, particularmente en las últimas 3 décadas de la arqueología olmeca, la arqueología olmeca lleva aproximadamente 100 años, pero en los últimos 30 años, por proyectos que están con líneas de investigación bastante específicas y con apoyo de nuevas tecnologías, la información que tenemos de los sitios olmecas es muy abundante en comparación a las décadas pasadas. Pero aún con ello, la mayor fuente de información que tenemos hasta hoy en día viene justamente del arte escultórico. Y podemos aprender a través de estas esculturas un poco de la organización sociopolítica. Como ya vimos, una de las preguntas es ¿cómo hacían para organizar tanta gente o cuánta gente se necesitaba para trasladar estos pesados bloques de basalto? También nos van a decir a través de su iconografía sobre la religión olmeca y, por supuesto, cuál era su manera de pensar y cuál era su manera de concebir su cosmología. Para esto los arqueólogos tenemos que categorizar ciertas cosas y es así como nosotros entendemos lo que nos quieren decir estas piedras. Para empezar, voy a hacer la categoría de cuáles son las esculturas que tienen contexto y cuáles son las esculturas que no tienen contexto arqueológico. Y eso va a cambiar muchísimo el contenido y las interpretaciones. No es lo mismo tener una escultura con contexto arqueológico que una cultura que viene de un saqueo o que viene de un hallazgo fortuito donde no podemos tener más allá información que su estilo. También vamos a empezar a distinguir cuál es el arte monumental y cuál es el arte portátil, porque cuando nosotros hablamos de arte escultórico olmeca, de inmediato se nos vienen a la cabeza esas cabezas colosales o esos tronos, pero los olmecas también tenían mucha escultura de tipo portátil y esa tenía una función y un significado bastante específico. Y por supuesto, cada una de las esculturas y en su conjunto nos van a hablar de un cierto sector social, ya sea de la élite y muy poco de la gente común. La gran parte de las esculturas representa a los gobernantes. Bueno, en primer lugar, de estas categorizaciones que les menciono, vamos a destacar
la importancia que tiene el contexto arqueológico. ¿Y a qué nos referimos con contexto arqueológico? Pues es básicamente el lugar donde se deposita el artefacto. Entiéndase una cabeza colosal, entiéndase un pedacito de cerámica, unos restos óseos, cualquier artefacto arqueológico, la tierra donde está depositada, arriba, abajo, junto, todos los materiales asociados, ese es el contexto arqueológico. Y el contexto arqueológico nos va a decir el significado, nos va a hablar de la función e incluso nos va a hablar de la temporalidad de estas piezas. Yo les pongo estas dos cabezas colosales. La primera que se encuentra entre Zapotes por Melgar a finales del siglo antepasado, donde vemos que hay básicamente un hoyo y vemos la excavación de la última cabeza colosal en 1991 por Ann Cyphers, donde vemos que es una excavación bastante cuidadosa, que bajó centímetros. Entonces, ese registro minucioso nos posibilita mayor información de lo que significó esa cabeza colosal que la que podemos obtener de esta, que fue un hallazgo fortuito. De ahí la importancia del contexto arqueológico. Bueno, en total, hasta el día de hoy, tenemos 17 cabezas colosales. Más adelante voy a ser un poco más puntual con esto, pero lo que yo quiero mostrarles ahorita es que de las 17 cabezas colosales, desde la primera que se encuentra en 1862 hasta la de 1994, de las únicas que tenemos contexto arqueológico son de estas últimas 4. Eso significa que si nosotros tuviéramos el contexto arqueológico de todas las cabezas colosales de las 17, hoy en día conoceríamos muchísimo más de lo que quisieron representar los olmecas en estas cabezas. Desafortunadamente no tenemos el contexto, pero mucho de su estilo, mucho de lo que quisieron representar en él a través de su iconografía, de sus cascos, podemos tener información. Pero de ahí la importancia del contexto. Otra distinción que quiero hacer, u otra categoría que quiero resaltar, es la escultura monumental que estamos acostumbrados a conocer, las impresionantes cabezas colosales, los tronos, pero también los olmecas tenían muchas esculturas de tipo portátil, que su función específica era ser trasladadas. Era ya sea a lugares sagrados como el manatí, como el caso de esta figura de madera, o Arroyo Pesquero, que también está en el sur del estado de Veracruz por las Chuapas, y que la intención era trasladar al arroyo estas hermosas máscaras de piedra verde que nosotros podemos ver en el MAX. Igual el famoso Señor de las Limas que podemos ver aquí en el Museo de Antropología de Jalapa, pues era una escultura que tenía el fin y la función de ser transportada, y a eso le vamos a llamar portátil. También podemos ver que la monumental se caracteriza por estar hecha en basalto, mientras que la portátil, además del basalto, porque sí hay piezas portátiles de basalto, también van a estar hechas en piedra verde, como lo podemos ver aquí en la orejera, o en esta hacha, en madera y en otro tipo de materiales. Bueno, como les mencionaba al principio, ya les adelantaba un poco, el arte monumental olmeca o la escultura olmeca, sobre todo la hecha en basalto, nos va a hablar solo de un sector de la población, la élite, los quienes fueron representados en estas cabezas colosales o todas las esculturas que más adelante les voy a mostrar. De la gente común podemos conocer muy poco, y eso es porque lo podemos conocer a través de las pequeñas figurillas de barro como las que vemos de este lado, y que nunca o muy poco, por lo menos en el caso de San Lorenzo, podemos encontrar completas. Siempre las encontramos fragmentadas, pero hay información que podemos rescatar de ellas. Lo que quiero adelantar ahorita es que el arte monumental, el arte escultórico olmeca, pues nos va a hablar únicamente del sector élite de la población, de la clase religiosa, de la clase gobernante. Y bueno, un punto también que vale la pena mencionar es que aparte de que nos van a hablar de la élite y los gobernantes, pues solo nos van a hablar de los hombres, porque lo que hemos encontrado hasta hoy en día y las esculturas, a pesar de que tenemos un corpus escultórico muy rico y bastante numeroso de escultura olmeca, el 99% de la escultura son hombres. Mientras que solo una estela en la venta, la estela 1 de la venta,
pues nos puede hablar de una mujer según sus características. Esto es porque se ven senos, porque tiene falda. Entonces me veo en la necesidad de incluso quitarle el plural a mujeres y hablar de una mujer hasta el día de hoy en la clase gobernante olmeca. Entonces, dicho lo anterior, vamos a ver cómo el corpus escultórico olmeca va a estar compuesto de varias formas. Las que más conocemos pues son las impresionantes cabezas colosales que vamos a ver más a detalle. Los tronos, también antes llamados altares, figuras de bulto, y estas pueden ser zoomorfas, es decir, con forma de animal, pueden ser antropomorfas, con forma humana, y pueden ser antropozoomorfas, es decir, que es una mezcla entre animal y humano, como en este caso, y también algunas esculturas que implican una transformación. Tenemos también discos, sarcófagos. Bueno, en realidad teníamos un sarcófago que, como podemos ver, tenemos la evidencia en foto y en dibujo, y que lo excavan en la década de los 40. Es un sarcófago de la Venta que no es de basalto, que es de arenisca. Entonces, hoy en día no se sabe si se preservó, nadie sabe dónde está. Lo único que nos queda es esta imagen y nos queda este dibujo. Lo que sabemos es que tenía ofrenda dentro, pero no se encuentra material óseo, y esto tiene que ver mucho con las condiciones medioambientales y con el tipo de suelo o el ácido en los suelos que deteriora todo, y pues ya no tenemos la osamenta ni sarcófago, pero sabemos gracias a esto que tenían sarcófagos. También tenían estelas y fuentes. Esta es una fuente bastante particular que se encuentra en San Lorenzo, que está en el Museo de Antropología de Jalapa y tiene la forma de un ave, como pueden ver ahí. A los olmecas vamos a ver que les gustaban mucho representar las aves y diferentes tipos de ave, porque esta es conocida como el pato. Y está asociada a un acueducto de basalto en San Lorenzo, que es muy interesante también. Bueno, por el tiempo, yo solo me voy a centrar ahorita un poco en los tronos y las cabezas y todo lo que nos han dicho hasta ahora. Voy a empezar con los tronos, y esto tiene una razón que más adelante voy a explicar. Como les comentaba hace un ratito, por mucho tiempo, en lugar de tronos, se le llamó altares. Y eso tiene que ver por su forma. De inmediato nosotros lo vemos y de acuerdo a nuestros usos sociales, pensamos en que se trata de un altar. Los olmecas tenían muchos altares, tanto en San Lorenzo como en la Venta y en otros sitios que les voy a platicar por ahora, y podemos ver muchísimo de su iconografía, entre ellos bebés, el gusto por siempre poner bebés. Nadie representó tanto en las culturas mesoamericanas los niños como lo hicieron los olmecas. Y quizá aquí tiene que ver con un poco con cómo heredar este poder que podemos interpretar a través del paso de esta cuerda hacia los niñitos que vienen acá atrás cargados. Bueno, se les llamaba altares hasta la década de los 70, cuando en una cueva en Oxotitlán, Guerrero, Grove encuentra varias pinturas murales que se datan justamente con fechas contemporáneas a la Venta, aquí en el estado de Tabasco, el 900 a.C. Una de ellas es el mural número 1 que podemos ver aquí, y que quizá no se ve muy bien en esta imagen, pero bueno, afortunadamente tenemos un dibujo bastante bueno de qué nos están representando, y a colores bastante espectacular, que bueno, eso nos quitó muchísimas dudas que teníamos acerca de este artefacto, y bueno, Grove se vio que era bastante idéntico el dibujo de un altar, el altar 4 de la Venta. Incluso no le podemos dejar de hablar altar, y es conocido como altar, pero gracias a este dibujo donde vemos a un personaje ricamente ataviado, con una pierna derecha colgando, y que tiene una iconografía, que está sentado en un monumento con una iconografía muy, muy similar a esta, nosotros aprendimos que no son altares, que son tronos. Bueno, de estos podemos encontrarlos en 6 sitios solamente. Bueno, hay un total de 20 tronos. 4 en San Lorenzo, 8 en La Venta, 1 en Potrero Nuevo, 1 en Estero Rabón, 1 en El Marquesito y 5 en Laguna de los Cerros.
Hasta hoy en día, por ejemplo, no se han encontrado tronos en Tres Zapotes. Eso llama la atención porque sí hay cabezas colosales. Y hay tronos en otros sitios donde no se han encontrado cabezas colosales. Una de sus características es que los 20 tronos son completamente distintos y de diferente tamaño. Y los estudios que se han hecho han llegado a las interpretaciones o a las inferencias de que el tamaño se relaciona con la importancia política o administrativa que tenían los sitios a nivel regional. Vamos a ver también que los tronos, a diferencia de otras piezas u otros monumentos, no muestran evidencia de reciclaje. Por ejemplo, a mí esta imagen de Encyphers me gusta mucho porque muestra cómo hay diferentes tipos de trono y cómo el tamaño de los tronos tiene que ver con el poderío de la ciudad donde se encontró. Este que ustedes ven aquí, que es el más grande, es de San Lorenzo, mientras que el B, que es un poco más chiquito, es un monumento de Laguna de los Cerros que tenía un poderío mucho menor al de San Lorenzo, y este de acá abajo es de Loma de Zapote. Estos dos sitios, que eran contemporáneos a San Lorenzo, dependían del gobierno de San Lorenzo. Entonces, el gobernante más poderoso tenía un trono más grande. Les digo que estos no representan reciclaje porque resulta que las cabezas sí. Y yo es por eso que decido empezar con los tronos antes que con las cabezas, porque resulta que se ha descubierto que las cabezas son producto del reciclaje de estos tronos. Entonces se ha visto cómo se dieron cuenta a través de la cabeza colosal número 7 de San Lorenzo, que es la que podemos ver de este lado, que en una de sus partes laterales tenía esta forma. Y si nosotros volteamos la cabeza, vamos a ver que es la misma forma que tenían acá los tronos. Entonces, se sabe ahora que mediante una reducción de las esquinas y después de una talla, el remanente era convertido en una cabeza colosal. Posiblemente el gobernante que se sentó aquí en el trono una vez que muere o decae del gobierno, entonces su cabeza era representada aquí. Y resulta que eso se puede ver en gran parte también de las cabezas colosales. Entonces, hoy sabemos que las cabezas son producto del reciclaje de estos tronos. Eso también es muy interesante porque eso explica el dorso plano, esta parte, porque muchas veces se ha dicho que las cabezas colosales miraban hacia el cielo porque por esta parte plana, pero no, se explica justamente porque utilizaban esta parte plana del trono y por eso es que tienen que quedar ahí. Otra cosa que explican es que su origen no es africano, como se proponía muy al principio por Melgar, justamente, donde decía que por sus rasgos, su nariz anchas, pues los olmecas tenían origen africano, y no, se explica justamente porque no puedes hacer proporciones, digamos, más tridimensionales o mucho más destacadas cuando tienes ya una preforma establecida, en este caso, pues de un cubo. Un poco haciendo historia, la primera cabeza colosal se encuentra en 1800, más bien se reporta, se encuentra años antes, pero Melgar y Serrano la localiza en 1862 en Tres Zapotes, la cabeza 1 de Tres Zapotes, que ya habíamos visto un poco más a detalle. Desde 1862 pasaron muchos años para que nosotros hoy en día conozcamos las 17 cabezas colosales, que quiero aclarar, son las que se conocen hasta hoy en día. Nadie sabe si todavía hay más enterradas. Pongo ahí hasta arriba la gente que lo reporta y la gente que lo excava. Como recordaremos, estas 4 últimas son las que fueron encontradas en un contexto arqueológico. Pero bueno, sabemos que Melgar y Serrano encuentran la primera en Tres Zapotes, después Blon y Lafarge encuentran la primera de la venta, después Matthew Stirling fue bastante afortunado porque encuentra 8 cabezas colosales, las 3 de la venta y las primeras 5 de San Lorenzo. Posteriormente se encuentra en 1950, los pobladores de Tres Zapotes le dicen a Lina que hay un hallazgo fortuito de una cabeza colosal, que es esta. Subsecuentemente en San Lorenzo sucede lo mismo. Después Beberido, a través de un estudio magnetométrico, encuentra la cabeza número 7 de San Lorenzo. Posteriormente Brueggemann
y con apoyo de Mary Herr se encuentra la de San Lorenzo en 1970, la última de Tres Zapotes, y estas dos últimas por Omar Ruiz Gordillo y Ann Seifert también son de San Lorenzo. Bueno, seguramente cuando ustedes están parados en el Museo de Antropología de Jalapa o en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en los museos comunitarios, en el Museo de Tenochtitlán queda justamente esta cabeza colosal conocida cariñosamente como Tiburcio. Nos preguntamos de qué están hechas las cabezas colosales, qué representan. Por mucho tiempo se dijo que eran jugadores de pelotas, que eran guerreros, que eran gobernantes, de dónde las trajeron, cómo las hicieron. Bueno, desafortunadamente aún no podemos dar respuestas a todas estas preguntas. Lo que sí sabemos es que cualquier respuesta a estas preguntas va a significar o va a implicar que las cabezas representan un funcionamiento y una estructura de una sociedad fuerte, una sociedad sólida y una sociedad bastante jerarquizada. Respecto a las cabezas colosales, solo se encuentran en 3 sitios. Y esto es bastante interesante. Sabemos que hay 17 cabezas colosales, ya las repasamos. 10 son de San Lorenzo, 4 son de La Venta, 3 de Tres Zapotes. También vimos en esa imagen que las 17 cabezas colosales representan personajes distintos. Si nosotros vemos detenidamente cada una de sus facciones, vemos que son personas distintas. Y sabemos que a diferencia de los tronos, estas cabezas son producto de reciclaje de esos tronos. Y bueno, finalmente sabemos que son hechas de basalto proveniente de fuente de los Tuxtlas. Otro dato interesante que les mencionaba desde el principio es que podemos identificar de dónde es cada cabeza colosal por su estilo. No necesitan tener ojo de arqueólogo, sino necesitan un momento para apreciar todas las cabezas colosales en su conjunto y poder identificar cuáles son las de San Lorenzo, cuáles son las de La Venta y cuáles son las de Tres Zapotes. Como les mencionaba, vemos escuelas escultóricas bien distintas. No sé ustedes, pero yo veo que hay mucho más detalle y mucho más cuidado en las de San Lorenzo que lo que vemos en La Venta, y muchísimo más de lo que podemos ver en Tres Zapotes, que son un poco más burdas, un poco más bruscas. Independientemente de que las 17 sean distintas, la escuela escultórica o la manera de hacer las cabezas era muy distinta de un sitio a otro. Y recordemos que San Lorenzo es el sitio más temprano, le sigue La Venta y posteriormente Tres Zapotes. Hoy en día sabemos, y bueno, eso no nos queda duda, desde que Melgar la encuentra, pasando por Stirling, que debieron haber sido personas muy importantes para hacer que cierto número de personas fuera por un bloque de basalto gigantesco y pesado y lo llevara hasta la capital para poner su rostro ahí. Lo que hoy se tiene idea, y creo que es la idea más generalizada, es que eran gobernantes. Y lo sabemos un poco porque a raíz de las excavaciones de un palacio, en este caso ustedes están viendo en esta imagen las excavaciones del Palacio Rojo de San Lorenzo, se llama rojo porque no se puede ver aquí, pero el piso que tenía este palacio era hecho de un mineral que se conoce como hematita. Y es un rojo brillante espectacular, por eso se le conoce el Palacio Rojo. Bueno, en este palacio pueden ver aquí una reconstrucción de cómo era este palacio. Bueno, hay columnas de basalto, es un palacio impresionante de un tamaño de más de 2,000 metros cuadrados, que es muy, muy grande para ser el primer palacio en Mesoamérica, en el Preclásico inferior. En este palacio se encontró un disco, que como ustedes pueden ver, pues en su iconografía tiene 2 patas de ave de manera muy clara. Y de inmediato cuando aparece este disco en una estructura que ya sabemos de un palacio, pues nos lleva de inmediato a una cabeza colosal, la número 5 de San Lorenzo. Y siempre se ha dicho que los cascos de cada una de las cabezas, que también son distintos entre uno y otros, representan la insignia o el nombre de la cabeza colosal o del gobernante que está representado en esta cabeza colosal. Entonces, cuando aparece este disco en San Lorenzo, que tuve la fortuna de excavar en el 2013, aparece y de inmediato nos remite a esta cabeza colosal, y la idea es justamente que quien vivía en este palacio era el gobernante representado en esta cabeza.
Un poco hablando de las insignias, pues voy a hablar de las cabezas de San Lorenzo, que son las que tienen un poco más de estudio, porque permiten ver sus cascos mayor detalle en esta insignia y nombre. Después yo les voy a pedir que vayan al libro, o mejor que vayan a un museo una vez que haya las posibilidades y vean frente a frente estas cabezas. Tenemos muchas en el Museo de Antropología de Jalapa, para que vean cuál es la diferencia entre una y otra. Pero a través de estas insignias podemos ver que a los olmecas en primer lugar les gustaba representar las aves. Las aves eran un lugar, como ya vimos, era un animal bastante simbólico para los olmecas, y lo vemos de manera distinta. En este caso, esta tiene 2 garras de ave, esta tiene solo una garra de ave y también varias cuentitas de una piedra preciosa o semipreciosa, no se logra ver. Y esta no se logra ver mucho, pero a los lados y por delante tiene un ave. Estas tienen cuerdas, por ejemplo, lo podemos ver aquí, lo podemos ver atrás, de este lado. Y hay formas indefinidas o formas bastante particulares, como esta que se dice que tiene unas manos, bandas, también podrían ser garras las que tenemos aquí, pero todavía no están definidas con claridad. Entonces podemos apreciar que había grupos que podían estar conformados ya sea por linajes o por grupos que tenían alguna predilección de algún elemento. Eso es en las cabezas de San Lorenzo. Y ya para finalizar, quisiera hablarles un poco de las escenas escultóricas. Hay un aspecto que conocemos poco de las culturas mesoamericanas y que poco se conocía de los olmecas, y es que ocupaban escenas escultóricas, ocupaban sus esculturas para hacer escenas. Una de ellas, la más importante, es, como le llama Seifert, un teatro cósmico. Y estaba conformada esta escena por las 10 cabezas colosales que conocemos de San Lorenzo. Conformaban una macroescena en todo el sitio. El sitio es una montaña sagrada, es alusión a la montaña sagrada, es una construcción artificial de 8 millones de metros cúbicos de relleno, que como ya vimos está rodeada por agua y que de inmediato nos lleva a esta montaña sagrada que llega hasta el posclásico con los mexicas. Y esta macroescena estaba compuesta no únicamente por la construcción de la meseta, sino por las 10 cabezas colosales. Más allá del simbolismo y el significado de cada una de las cabezas colosales, esta escena conmemorativa implicaba muchísimas cosas. Se dice que la cabeza 1, 10, 9 y 6 conforman una línea hacia el este, y la cabeza 8, 5 y 3 conforman otra línea hacia el este. La 8 estaba enterrada en el grupo E de San Lorenzo, un espacio que era para ceremonias. Mientras que la 4, la 2 y la 5, lo podemos ver, estaban en proceso de preparación. Es decir, acababan de ser tronos y se estaban convirtiendo en cabezas y no las terminaron, por eso se encuentran en esta área de reciclaje. La idea es que servían para que las congregaciones de gente que iban a observar ritos o rituales de los gobernantes, porque se ubicaban en la parte más alta e importante del sitio socioeconómica y políticamente, era hacer los rituales ante todos estos gobernantes que eran los ancestros. La segunda escena, una más muy característica, era para escenificar hechos históricos y míticos. Son 4 esculturas bellísimas que ahorita mismo están en París, pero que se encuentran en el Museo de Antropología de Jalapa, que se encontraron en lo que conocemos como el Acrópolis del Azuzul. El Azuzul es un sitio, como pueden ver en este mapa, muy cercano a la primera capital de San Lorenzo, aquí. Y se encontraron 2 gemelos, les llamamos los 2 gemelos príncipes. Les regreso a esta imagen para que vean los 2 gemelos príncipes completamente humanos que están haciendo reverencia a 2 gemelos jaguar. Y es así, se encontraron tal cual como ustedes pueden ver en este dibujo en la excavación. La idea es que los olmecas hacían escenas escultóricas con, en este caso, esculturas de bulto, como ya sabemos que se llaman, para mantener la cohesión regional a través de la recreación de mitos. Cuando se encuentra esta escena escultórica con 2 gemelos príncipes, entonces de inmediato nos lleva a esta leyenda maya del Hunahpu Ixbalanque, que van al Xibalbay, que se convierten en el sol y la luna.
Quizá, muy probablemente, el origen de ese mito esté en los olmecas, aunque no hay una relación concreta aún. Bueno, para finalizar, pues nos dicen muchísimo. Cada una de las esculturas nos dicen cosas bastante particulares, pero si los vemos en un conjunto, podemos darnos cuenta que los olmecas del preclásico en Mesoamérica eran una sociedad bastante compleja, organizada, controlaban y administraban mano de obra que necesitaban para ir y trasladar esos grandes bloques de basalto, para diseñar, elaborar y transportar esculturas monumentales por tierra y por agua. Era una sociedad jerarquizada. Sabemos que había gobernantes divinos, una aristocracia, y también sabemos que estaba la gente común. Era una sociedad especializada. Sabemos que debía haber escultores y artesanos, así como transportistas que se dedicaban a ir desde la piedra hasta reciclarlas. Y bueno, nos damos cuenta que hay una construcción bastante compleja, simbólica de la autoridad y una cosmología olmeca que sigue por el clásico y hasta el posclásico. Les dejo al final algunas de las majestuosas esculturas olmecas que tenemos y que podemos visitar en museos tan cercanos como el que tenemos aquí en Jalapa o en el Museo Nacional. Y con ello les doy las gracias por su tiempo, espero les haya gustado. Me quedo a la disposición para cualquier duda o aclaración y muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, doctora Virginia, queremos agradecerle de parte de la Coordinación de Difusión Cultural su exposición. Realmente esta charla nos ha parecido sumamente interesante. Nos ha abierto los ojos sobre lo poco que sabíamos de los olmecas. Yo creo que a todo el público va a resultarle de mucho interés. Y bueno, agradecerle a nombre de Difusión Cultural su participación en esta emisión de Martes en la Ciencia con la charla Lo que las piedras nos dicen, arte escultórico olmeca. Les invitamos para que nos acompañen en la próxima emisión, el 23 de marzo, con la charla Ser en la Música. Estará con nosotros el maestro Alfredo Sánchez, quien es integrante del Ensamble Clásico de Guitarras, y el maestro Luis Efrén García Reyes, es coordinador del CIMI Veracruz. Esto es Martes en la Ciencia. Gracias a todos.